Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Lista para Pintura. El capítulo de hoy se llama Sweet Dreams, Dulces Sueños, porque tenemos a un invitado muy especial, anestesiólogo Andrés García, con el que además he tenido la oportunidad de compartir el quirófano. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Mari, buenas noches. Humberto, ¿cómo estás? Andrés, muchas gracias. Me alegra, sin lugar a duda, tener a Andrés García, un anestesiólogo especialista en cirugía plástica, aunque esta especialidad como tal o subespecialidad no exista, pero sin duda una de las personas que más tienen experiencia en darnos anestesia a nosotros los cirujanos plásticos. Adicionalmente, fue profesor mío en la universidad, así se vea tan Sí, joven. eso iba a decir, pero no parece. Sí, cuando Andrés comenzó a ser profesor y estaba en su último año de anestesia, yo estaba pasando por mis últimos años de medicina en la Universidad Javeriana, y luego Andrés se quedó como profesor de la universidad varios años, ¿no, Andrés? ¿Fue así? Y estuviste también en Canadá, hiciste una subespecialidad en anestesia regional. Cuéntanos un poco de tu background. Sí, soy médico javeriano, hice la residencia, el posgrado también en la Universidad Javeriana. Ahí tuve a Humberto de alumno, ahí me ¿Se tocó portaba bien o comenzar. no? ¿Se Sí, portaba sí, bien? Ahí tocaba me decirle que afinó. viniera, que asistiera. Así, Sí. muy rumberito. La anestesia no era lo mío. Me gustaba estudiar para los exámenes, pero anestesia era un poquito Desde ahí me aburrida tocó para mí. comenzar a corregirlo. Pero sí, estuve trabajando, fui profesor y anestesiólogo en el Hospital San Ignacio en la universidad O por sea que aquí cinco todos somos años. javerianos, ¿o tú dónde estudiaste? Sí, También, Ah, yo también, bueno, soy todos claro. somos javeriano de javerianos. pregrado. Excelente. Y me quedé allá como 5 años y luego comencé a hacer un trabajo, digámoslo así, híbrido. Trabajaba en el hospital y trabajaba haciendo cirugía plástica y desde hace aproximadamente unos 10 años ya me dediqué de lleno a la cirugía plástica. ¿Y por qué te gusta ser anestesiólogo de cirugía plástica? O sea, ¿hay alguna razón o...? Yo creo que eh, la principal razón es que cuando comencé a hacer cirugía plástica me brindaba la oportunidad de tener un estilo de vida que yo quería perseguir, que era más bien hacer anestesia, que es mi pasión y hoy en día sigue siendo mi pasión, pero también dedicarme a hacer otro tipo de cosas que han acompañado mi vida desde hace unos 20 años. Ok, o sea, la anestesia de la cirugía plástica te da mayor libertad de tiempo o cómo funciona. Digamos No. que se puede manejar, se puede acomodar, se puede cuadrar de una forma más cómoda, no necesariamente tienes que estar de turno 24 horas en un hospital o 36 incluso, sino puedes manejar tu tiempo diferente. Tiene un reto importante y es que es darle anestesia a un paciente sano, ¿verdad? Nuestros pacientes están bien de salud, se someten a una cirugía, pero tiene ese reto, porque el reto para Andrés es que todo salga excelentemente bien durante la cirugía, y de eso se trata este capítulo. Se trata de qué tan segura es la anestesia en cirugía plástica, porque tal vez, no sé si es el tuyo o no, Mari, pero es el principal miedo de muchas personas a la hora de realizarse una cirugía plástica. ¿Qué opinas, Mari? No, 100%. No, no solo una cirugía plástica. La verdad es que a mí me dicen anestesia para lo que sea. De hecho, en mis partos, en mis cesáreas, el momento más tensionante es cuando te ponen ahí acurrucada y te van a poner la epidural. Que Epidural además o es como espinal, si te sí. chuzan mal, vas a quedar con dolor en la ciática de por vida, no vas a poder volver a caminar. O sea, es un momento demasiado miedoso y además que uno se queda dormido y no sabes si te vas a levantar. Es demasiado frustrante. Ese es el principal miedo de los pacientes, ¿no? Incluso a veces le tienen más miedo a la anestesia que a la cirugía plástica, y este es el objetivo. Comencemos por lo básico, Andrés. Cuéntenos un poco cuáles son, de forma simple y básica para que la gente lo entienda, los tipos de anestesia. Estoy de acuerdo con ustedes. Definitivamente la anestesia sigue siendo el coco, ustedes lo han dicho, y eso es algo que hoy en día todavía me asombra, porque pues, la anestesia, aunque es relativamente nueva, se ha vuelto bastante segura. Y digamos que tipos de anestesia hay básicamente dos tipos de anestesia, la anestesia general y la anestesia regional. Es decir, la anestesia general es cuando dormimos en cirugía y la anestesia regional es cuando duermen cierta parte de tu cuerpo. Hay otro tipo de anestesia, por decirlo así, que es la sedación más anestesia local. Como te digo, es anestesia local y sedación. La sedación por sí sola no genera
una reducción del dolor como tal, se necesita la ayuda de la anestesia local que por lo general la pone el cirujano, Humberto, ginecólogo o el otro tipo de cirujano que vaya a estar contigo, con ustedes, pero existen esos tres tipos de oportunidad para que se haga un procedimiento. Y ¿Cómo es, cuál es el tipo de anestesia que tú sientes todo, pero no estás dormido? O sea, es una sensación demasiado extraña. Yo la he sentido en el parto y cuando me sacaron las cordales, que uno siente que le están tocando partes del cuerpo que uno no sabe que existen, pero no sientes dolor. Claro, digamos que eso, lo que tú me estás diciendo, Mari, tiene que ver con la anestesia regional, es decir, te duermen o un brazo o una pierna o un pie o al lado de la encía para sacarte las cordales, pero tienes conciencia. Entonces, al tener conciencia, te das cuenta de que te tocan, te jalan, te sacan, pero eso no genera dolor. Y otra cosa que tienes que ver ahí es que de pronto la conciencia del dolor no están tan estrechamente ligadas como a veces uno pensaría. Una cosa es que uno se acuerde de un evento quirúrgico donde te sacaron una muela pero no te dolió. Y otra cosa es que estés absolutamente dormida y el cuerpo reacciona de cierta forma a un evento como una injuria que es una cirugía. Toda la cirugía se ve como una agresión al cuerpo y el cuerpo va a reaccionar de alguna forma, ya sea con un movimiento leve o una elevación de los signos vitales, cosas que te den señales a ti de que en ese momento el cuerpo está defendiéndose de alguna forma. ¿Y estas dos tipos de anestesia tienen los mismos riesgos? Depende. Digamos que si tú hablas de anestesia regional, podemos decir que el riesgo puede estar disminuido en pacientes mayores y la anestesia general puede generar un poquito más de riesgo en pacientes mayores de edad, por decirlo así, no de 18 años, sino pacientes por encima de los 60, 70 años. Pero ¿a digamos que qué la riesgos te refieres, Andrés? podemos hablar que Y qué tanto realmente son? digamos que el riesgo En paciente sano, en perioperatorio. paciente sano. En paciente sano hablamos de que es un paciente que nosotros llamamos ASA 1. La escala de ASA es una escala de riesgo perioperatorio que se creó hace muchísimos años y que tiene que ver con el paciente sano, enfermo, muy enfermo o a punto de morir. Y el paciente ASA 1, que es el que me habla Humberto, incluso un paciente ASA 2, que es un paciente que tiene una enfermedad sistémica, pero que está controlada, hipertensión Que arterial, eso iba a decir, que un ¿sí? ejemplo. Hipertensión arterial, hipotiroidismo, pero que estás controlado. El riesgo de una cirugía plástica, por ejemplo, que es una cirugía que conocemos, sabemos de antemano cuáles son los eventos durante la cirugía, vamos a estar hablando en números de que el riesgo puede ser de 1 en 300.000 a 350.000 casos. Es Es muy extremadamente grande. bajo. Si O ustedes hacen sea, esa división, sí. es más peligroso el carro en el que llegas a la clínica, en una ciudad como Bogotá, por ejemplo. Ahí hay más riesgo. Es importante que la gente entienda que la cirugía, especialmente la anestesia hoy en día, es extremadamente segura. Andrés, cuéntanos un poco cómo es el proceso con el paciente. Cuando el paciente, lo que mucha gente no entiende es que cuando llegan a consulta conmigo, no es solo conmigo. Cuando se van a operar, tienen que pasar a consulta con el anestesiólogo antes de ir a la cirugía. Cuéntanos un poco cómo le generas tranquilidad al paciente que viene ansioso, nervioso y viene diciéndote, es que yo le tengo miedo a la anestesia. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Claro, digamos que todo es un proceso y hay una serie de filtros que se deben ir chuleando antes de llegar a la sala de cirugía como tal. El primer filtro lo hace Humberto, el cirujano, que te va a realizar el procedimiento, y luego ya pasan a una consulta con el anestesiólogo, la consulta preanestésica donde se elabora un plan anestésico y también se chequean los exámenes paraclínicos y el estado de salud del paciente. Ahí uno mira que todo esté listo para que el paciente sea llevado a una cirugía, porque como Humberto decía al comienzo, pues aquí casi que tenemos que garantizar el éxito y que todo salga bien. Entonces la idea es elaborar un plan que se acomode a tu cirugía, que se acomode a tus condiciones tanto de salud como de edad, para que el desenlace sea lo mejor que se pueda. Todos los pacientes que vienen en este caso en cirugía plástica son pacientes que vienen a cirugía porque quieren. Esto no es el apéndice o la vesícula que si no se opera, te mueres. Es decir, acá si tú no te haces esto, pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar el riesgo lo más cercano al cero posible. Es decir, que la cirugía jamás será cero, el riesgo jamás será cero. Siempre habrá un mínimo de riesgo de que pasen una serie de eventos adversos, como puede ser una alergia a algún medicamento que el paciente no sabe y uno se lo coloca, eh,
Entonces, pues hay que reducir esa cantidad de riesgos ¿Y a lo menos qué pasa posible. cuando, a pesar de que esos porcentajes son extremadamente bajos, sucede, por ejemplo, una alergia a un medicamento? O sea, ¿por qué la importancia de un anestesiólogo? ¿Qué es lo que sucede cuando las eventualidades pasan? Pues digamos que en la sala de cirugía, en un país como Colombia, porque no, eso no funciona así en todos los países, pero en un país como Colombia, la ley exige que uno esté presente durante todo el evento quirúrgico. Y así como Humberto está concentrado en su cirugía, concentrado en lo que está haciendo, tiene que haber una persona que se encargue también de vigilar que el estado de salud, que el estado de los signos vitales, que todo esté de acuerdo a lo que uno espera en un evento quirúrgico X con una anestesia X. Y entonces, para eso está el anestesiólogo ahí. El anestesiólogo te va a acompañar todo el procedimiento para que todo llegue a buen curso y a un final deseado. Y en caso tal de que pasen eventos adversos, complicaciones, darle corrección lo más temprano posible. Yo tengo una pregunta y creo que muchas personas se los hacen. Últimamente han salido noticias de mujeres jóvenes que estaban con salud 20 de 10 y fueron a realizarse un procedimiento estético en una clínica que aparentemente cumplía con todos los requisitos y se mueren por culpa de un trombo. ¿Cuál es la relación entre la anestesia y el trombo y cuáles las probabilidades de que a uno, la persona sana medianamente, le pueda pasar? ¿Y cómo puede reaccionar uno dentro del quirófano para que no pase, pues, un evento muy desafortunado? Creo Entonces, que esta la puedes responder tú y yo después doy el punto de vista de cirujano también. claro, sí, porque como dice Humberto, esto es un trabajo conjunto y hay cosas que tienen que ver con la cirugía como tal y cosas que tienen que ver con la anestesia. Lo principal está en elaborar un plan perioperatorio. Al decir perioperatorio es algo que tiene que pasar antes, durante y después. Es decir, no es solamente que me hago unos exámenes, me operan, me voy para mi casa. Es decir, los exámenes son buscando algo, prevenir algo, mejorar algo. Y el evento quirúrgico como tal, hay que tomar unas medidas para disminuir el riesgo de que pasen cosas que pueden pasar en un evento quirúrgico como tal, X. Y puede ser un embolismo, lo que tú dices de un trombo. Hay cirugías que son propensas a formar más trombos. El hecho de, te pueden operar cualquier cosa, pero si tú estés en el posoperatorio, te quedas acostada en una cama 15 días, tienes un aumento del riesgo que te formen trombos en las piernas. Esos trombos pueden viajar, entonces viajan al pulmón, viajan al cerebro, viajan al corazón y producen las complicaciones que tú estás diciendo. Entonces hay que hacer un trabajo conjunto con el cirujano. Ya sabemos cuáles son las causas, sabemos cómo prevenirlas y Humberto puede decir también cuál es lo que podemos Sí, hacer para eso. sí, exactamente. Digamos que durante el proceso quirúrgico en la anestesia, ellos cuidan mucho que el paciente tenga las dosis adecuadas, obviamente, de medicamentos, que durante el proceso quirúrgico se utilicen las medidas con unas botas de compresión neumática intermitente, estimulan al paciente que en la recuperación camine rápido, ¿verdad? Pero no solamente depende de ellos, todo lo contrario, también depende de nosotros. Y uno, y lo más importante, es estudiar bien al paciente, ¿verdad? Ver si tiene algún riesgo, ¿verdad? Nosotros le solicitamos. ¿Hay algún examen en el que uno pueda saber si tiene algún trombo y no lo conozca antes Sí, de de irse a acuerdo, de operar? acuerdo a la anamnesis que nosotros le hacemos a los pacientes, o sea, o la historia clínica, nosotros decidimos si le hacemos algunos exámenes específicos o de acuerdo a el tamaño de la cirugía, le podemos hacer una ecografía o un Doppler venoso de miembros inferiores para verificar, le podemos también hacer otros exámenes de sangre para verificar ese riesgo. En nuestros laboratorios, paciente que tenga el más mínimo riesgo o laboratorio alterado, no se opera. Por eso es importante que pase con nosotros, pase con el anestesiólogo y fuera de eso tome todas las medidas. Adicionalmente, em, como cirujano, las cirugías no deben ser muy largas, entre menos largas, mejores. Yo hago cirugías hasta máximo de 6 horas y en 6 horas realmente podemos hacer bastante trabajo en el cuerpo, pero tampoco abarque todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies porque termina descompensando un poco a la paciente. Mi promedio de mis cirugías es de 3 a 3 horas y media, cuando sumo las cirugías largas con las cirugías cortas. Em, Hacemos también muchas maniobras durante la cirugía, evitamos que el paciente esté muy frío, que le dé hipotermia, estimulamos que camine rápido y adicionalmente les enviamos
medicamento a los pacientes, son conocidos como heparinas de bajo peso molecular, que los pacientes se lo inyectan una vez al día, dosis dependiente en cada paciente durante 7 a 10 días para continuar reduciendo los riesgos. Realmente es extremadamente raro que esto suceda si se ha hecho todo esto que hemos mencionado, ¿verdad? Pero a pesar de eso, a cualquier persona le puede dar un trombo viaja en un viaje largo, tanto por avión, en un viaje largo por tierra, ¿verdad? Entonces, es una eventualidad que puede suceder no solo en cirugía, sino en otras situaciones de la vida. ¿Es así o no, Andrés? Exactamente, no solo es una complicación de un evento quirúrgico como tal. Mujeres que toman anticonceptivos orales, por ejemplo, favorece la aparición de trombos en miembros Hay que inferiores. suspenderlos. Sí, exacto. Entonces no es una complicación exclusiva del evento quirúrgico, de la liposucción, de una mamoplastia o de la cirugía que te vas a realizar, sino sí, hay que ver que puede pasar independientemente de la cirugía y que son complicaciones que están escritas todos los días para un sinnúmero de eventos, ¿sí? Yo que me he sometido a estas cirugías, la anestesia es dura después de que pasa uno. Uno tiembla horrible. ¿Es por el frío o es por el shock de la anestesia? Pues madre, es duro ese golpe. ¿Cómo puede uno preparar a las mujeres? Porque la verdad yo creo que nunca me advirtieron, y no fuiste tú, pero nunca me advirtieron antes de mi primer cirugía que la anestesia iba a ser tan complicada después de. ¿Es en todas las pacientes, Andrés? Digamos que sí hay unas complicaciones que son como muy generales, que yo digo que le digo a los pacientes que se van a hacer una cirugía que son los primeros 15, 20 Sí, minutos, que pueden ser como el peor pero, guayabo. pero parecen ¿Sí? 20 minutos debajo del agua. Exacto, son 20 minutos malucos de temblor, de náusea, de mareo, ¿sí? Que un guayabo de esos pomarrosos bien malucos, más o menos algo así. Pero tienen muchas causas dependiendo de la cirugía, dependiendo de cuánto estuviste en la sala de cirugía. Si es lipo, digamos, la lipo deja líquido debajo de la piel que por lo general, aunque se pone tibio, va perdiendo temperatura. Las salas están enfriadas a propósito por un tema de infecciones. Entonces hay un tema que se llama pérdida de calor por radiación y es que simplemente tu cuerpo desnudo en una sala de cirugía calienta el entorno y no el entorno te calienta a ti, entonces comienza a perder temperatura y eso hace que al final tengas ese escalofrío que es como un mecanismo de defensa del cuerpo que contrae los músculos involuntariamente para generar calor. Pero pues es lo que te digo, el guayabo más corto que te puede dar, Sí, no, 15, 20 eso no es, minutos. o sea, eso no es una complicación, eso es una cosa Es un evento normal. esperado y que no se presenta en todos los pacientes y ahora existen también, uno tiene herramientas para tratar de Sí, disminuir un ahora poco. le ponen a uno como una Claro, calefacción. En la sí, no, primera vez no había y nada. uno puede ayudarse con un medicamento que te ponemos una dosis pequeña de un medicamento que te quita un poco esa sensación de escalofrío y de maluquera en recuperación, pues. Bueno, vamos. Andrés, antes de irnos a nuestras preguntas incómodas de este podcast, quiero que le cuentes a los pacientes un poco cuándo tú no permites que se realice una cirugía, porque eso también sucede. A veces nosotros eventualmente podemos autorizar una cirugía, pero por eso existe este doble filtro, llegan contigo y tú dices, mira, ¿sabes qué, Humberto? Mejor no operemos a esta paciente por alguna razón o pongámosla en buenas condiciones para operarla. ¿Cuáles son las más frecuentes que hacen que tú le digas al cirujano, no vas a operar a esta paciente? Bueno, yo creo que con Humberto lo hemos vivido bastante. Ahorita me llega a la cabeza un recuerdo de una paciente joven que tenía un soplo en el corazón Increíble, lo grandísimo recuerdo muy bien. y yo la vi en consulta y era uno de esos soplos que casi que uno entraba al consultorio y uno decía, Algo está pasando". ¿Sí? Lo escuchaba sin Sí, haberla... casi. La enviamos donde el cardiólogo y luego el cardiólogo llamó a Humberto a decirle que Por nada del mundo la fuera a sí, que operar. no lo fuera a operar, que muy bien haberla enviado, que esa paciente tiene que someterse a un tratamiento invasivo del No, o corazón. sea, le tocaba era una cirugía de corazón Sí, abierto y tal no una cual. lipo. Y Entonces, digamos que lo que dice Humberto, hay que pasar unos filtros y una de las principales, tal vez, causas para aplazar, porque eso no quiere decir que uno cancele un procedimiento como tal de tajo, sino tienes que componer algunas cosas antes de llegar a sala, son los pacientes que tienen alguna enfermedad de base y que en el momento en que van a la consulta o previo a la cirugía están descompensados.
Hablamos de hipertensión arterial, pacientes con cifras tensionales que están muy altas, hipotiroidismo. ¿En qué afecta el hipotiroidismo? Es que yo sufro de hipotiroidismo, entonces. Digamos que hay un tema con metabolismo de Tú ya me medicamentos. cancelaste una paciente por riesgo de tormenta tiroidea en algún Claro, momento, ¿no? claro. Digamos que eso es un tema un poquito muy profundo, pero es peor el El hiper. hipertiroidismo que Ujú. el hipotiroidismo. Ok. Pero digamos que volvemos a lo que hablamos al comienzo. Esta es una cirugía electiva. La idea es que llevemos el riesgo lo más cercano al cero posible, que tratemos de garantizar que todo va a salir de acuerdo a los planes. Entonces, lo mejor es que llegues en la mejor condición posible. Si tienes una faringoamigdalitis, una amigdalitis, pues no te vamos a operar porque corremos el riesgo de que esa amigdalitis se propague, de que se infecte el sitio operatorio. Entonces, no hay necesidad de hacer eso en ese momento. 8 días, mejórate, cúrate y vuelve, ¿sí? Digamos que el hecho de que uno no se haga el procedimiento el día que uno cree, no quiere decir, volvemos a lo mismo, que Que no no se te pueda vas a realizar. poder operar. Bueno, ahora sí, ¿preguntas incómodas o quieres preguntar algo más? No, no, me parece bien. Bueno, comienza tú con las preguntas incómodas, Pero Mari, yo, ¿por qué porque siempre? tú eres la que mandas acá. Disparen. Bueno, no, ¿cuál es como el caso más incómodo o la situación más difícil que te ha tocado vivir como anestesiólogo en tus 20 años de experiencia? Em, sí, digamos que tal vez el momento más difícil para mí fue, perdimos un paciente durante cirugía, una paciente joven. Esto es un caso del hospital, no es de cirugía plástica en la clínica, es un caso del hospital, una paciente joven para unas biopsias de unas masas en tórax que a la larga después resultaron ser benignas, pero hubo un desgarro de la aorta cuando cogieron uno de esos ganglios para sacarlo como biopsia y a pesar de que trabajamos ahí, la paciente se nos fue. Ese ha sido uno de los casos yo creo que más duros que yo he tenido porque creo que A pesar de que ha pasado los años, todavía te sí, sigue todavía me golpeando. sigo acordando, claro. Pucha, pero no fue culpa de la anestesia. No, 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 digamos que es una complicación del ¿Qué evento puede quirúrgico como suceder? tal Es y, importante saber que y en las cirugías plásticas, pues no entramos a cavidades de tórax, de abdomen, no estamos muy expuestos a grandes vasos, pero sí hacemos cirugías que a veces son grandes, son extensas. Por eso es importante controlar absolutamente todas las variables, estar con un equipo organizado que tenga un buen equipo de anestesiología, que tenga mucha experiencia en cirugía plástica, que sean clínicas con toda la seguridad, tecnologías certificadas y que haya un cuidado muy fuerte tanto antes como durante y después de cada procedimiento. Andrés, y mi pregunta incómoda es, eh, ¿has renunciado a operar con algún cirujano por alguna razón? Porque digas, no, yo con ese man no voy a volver a operar porque ese man está como loquito. sí, sí, no vamos a dar nombres acá, pero digamos que sobre todo es el tema de que a pesar de que uno trata de chulear todas las casillas, de tener el esfuerzo de preocuparse por el paciente, de hacer los avisos parroquiales que digo yo antes de la cirugía es, a este paciente le vamos a hacer esto, tenemos tanto campo para que el paciente sangre, unas pérdidas permisibles de sangre de tanto, podemos hacer tantas cosas. A pesar de que uno avisa eso, van más allá. Y eso a veces Pone ya, en riesgo la claro, vida del pone en paciente. riesgo la Sí, seguridad del y te evento. pone en riesgo no solo la paciente, sino a ti también, que eres el que Claro. está, ¿verdad? Ejecutando un procedimiento tan importante. Em, y bueno, por último, para terminar este podcast, cuéntanos un poquito, Mari, perdón, cuéntanos, Mari, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas de este podcast? No, que el angelito de la guarda cuando uno se va a operar es el anestesiólogo, entonces vale la pena que sea obviamente lo que siempre hemos dicho, un médico con los estudios necesarios, con el reconocimiento, con la experiencia, en un sitio de total confianza y, y pues que hay que de pronto perderle un miedo. Creo que la anestesia está un poco satanizada porque uno cree que es el culpable de cualquier mal durante el procedimiento. Y yo, pues, realmente llevo muchos años aprendiendo de Andrés desde que soy estudiante de medicina y les puedo confesar aquí a pulmón abierto a todos que siempre que Andrés tiene alguna duda sobre una paciente, para mí es un motivo así estricto de reprogramar, cancelar la paciente. Así yo solo tenga esa cirugía el día y el día lo haya perdido por completo. Preferimos mandar, estudiar los pacientes.
creo que eso ha sido parte de que a través de todos estos años, pues realmente las pacientes han estado muy seguras, ¿verdad? Porque ha habido un equipo muy organizado y muy estructurado. Andrés, 1.000.000 de gracias A por este Ay, ustedes, tiempo. a ustedes gracias. por la invitación. Yo creo que el mensaje es a perderle un poquito de miedo al coco, como dice Mari. ¿Es segura la anestesia? Es segura la Muy anestesia, segura. muy segura, muy Es que segura. todo hace el anestesiólogo. Sí. Digamos que yo creo que el miedo está básicamente clavado en las personas porque sí pasaron cosas porque la anestesia es relativamente nueva. Es decir, estamos hablando de los años 70, 80 para acá. De ahí para atrás una monjita te dejaba caer gotas de cloroformo No, en un pañuelo. Entonces la cosa pues sí era tétrica, pero no. Y, Muchas gracias a ustedes por la y- y invitación. lo que, antes de terminar, lo que mucha gente no sabe es que cuando el paciente está dormido está literalmente lleno de cables por todos lados y está siendo completamente monitorizado en todo su cuerpo. Entonces, mientras nosotros hacemos la cirugía, tenemos un guardián atrás que está a veces tomando tinto o jugando sudoku. No, mentiras. Eh, Realmente es una persona que está pendiente de que en todo momento tu tensión arterial, tu frecuencia cardíaca, tu temperatura, tu respiración, ¿verdad? Y todas tus variables estén en excelente estado. Muchas gracias, Andrés. No, Andrés, a ustedes gracias. nos Qué vemos rico volver pronto a verte. mañana. Nos vemos. Nos Un vemos, abrazo nos vemos mañana. pronto.